Listo, entonces muy buenas tardes. En este caso, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la sesión número 4 y pues de este encuentro virtual, en este caso de Ciencias Naturales de la parte de Química para grados 10º y 11 de la guía número 2, el cual tiene que ver con el eje temático Planeta Tierra. Mi nombre es el profesor William Fernández, docente de Química de estos dos grados. Entonces yo quiero comenzar es primero hablando un poquito con relación a cuál es el objetivo de la guía y sobre todo pues a estas imágenes a estas imágenes y a un cuadro que ustedes van a encontrar dentro de la sesión número 4. Si ustedes observan aquí, la primera, digamos, la pregunta clave o la pregunta que aborda es cómo se creó la atmósfera. Y ustedes ven que en la infografía, en la imagen que están viendo, se divide en 4 etapas, ¿sí? Y en cada una de esas 4 etapas, digamos, ocurrió algún suceso, sobre todo en 3 de ellas, en donde ocurrieron una serie de reacciones químicas que posibilitaron de alguna manera a que, pues, digamos, se pudiera llegar a una cuarta etapa en la cual pues se comenzó a ver esa biodiversidad de vida dentro del planeta Tierra. Entonces, aquí hay una lectura, digamos, se habla, digamos, como la imagen de cómo se creó la atmósfera, se da como unas características de cada una de esas etapas y se habla en general, tanto inicialmente como dentro de la guía, como en esta parte de la infografía, se habla un poquito de en qué consiste o qué significa la atmósfera, ¿sí? Que es una capa de gases que rodea cualquier sistema celeste, en el cual, pues, por medio de esa atracción del campo gravitatorio, pues esa capa celeste o esa capa de sustancias en estado gaseoso se mantiene, ¿sí? Como para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el otro, digamos, información importante dentro de la guía? Es este recuadro que ustedes observan aquí. Entonces observen que aquí lo que estoy dándoles es como una interrelación entre la etapa que ustedes observaban en la imagen anterior y las reacciones químicas o cambios químicos que ocurrieron en cada uno de esos procesos. No están todos, escogí algunos, digamos como los más importantes y que están relacionados con la explicación escrita que se da para cada una de esas etapas. Bien, entonces voy acá a hacer una cosa porque creo que se me olvidó abrir el tablero para poder escribir. Entonces, 5 segunditos. Open bar. Acá. Voy a abrir aquí el tablero. Listo. Entonces, la intención mía es ahorita interpretar esas ecuaciones químicas, que es uno de los puntos, digamos, que se van a tener en cuenta y creo que son el que representa, digamos, una mayor dificultad. Listo. Y ahora sí con el tablero. Entonces, es mirar cuál es la relación. Entonces, como en un primer principio, digamos, esos dióxido de carbono se convirtió en carbonatos, fue absorbido por el agua, como para formar esos carbonatos que constituyeron la parte terrestre de nuestra corteza, como a partir de, digamos, de la reacción química en la etapa 3, entonces los organismos ya fotosintéticos que pues, comenzaron a habitar el planeta Tierra, comenzaron a producir oxígeno. Luego, como en la etapa 4, digamos, esos mismos organismos, más organismos vivos, comenzaron a tomar ese oxígeno y a producir CO2 nuevamente, ¿sí? Y cómo de alguna manera comenzó a transformarse ese oxígeno en ozono, pues que de alguna manera permitió protegernos en este caso, de la radiación ultravioleta. Y pues de alguna manera permitió que pues las diferentes formas de vida pudieran florecer dentro de nuestro planeta Tierra. Entonces, lo que yo quiero, digamos, aquí trabajar son, digamos, creo 4 puntos. El primer punto es muy sencillo, mientras que abre bien, ahora sí, mientras que abre bien, entonces voy a comenzar con la explicación de cada uno de los puntos. Al final, por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer o abriendo el micrófono o colocándola en el chat si de pronto pues sienten intimidación a la hora de abrir el micrófono durante esta reunión. Entonces, el primer punto es sencillo. Dice, a partir de la información anterior, elabora un listado de términos o palabras desconocidas. De cada una, consulta su definición. Pero aquí yo no quiero hablar de término palabra desconocida como es la primera vez que leo esa palabra, no.
Cuando se habla de palabra desconocida, o cuando hablo de términos desconocidos, o cuando uno habla de términos desconocidos al hacer una lectura, pues lo que hace referencia son aquellas palabras que de pronto, pues yo sé que existen porque en algún momento la he oído y la han utilizado en algún contexto, o que nunca la he oído, puede ser cualquiera de esas dos condiciones, pero que yo no conozco realmente cuál es la definición o la explicación para que esa palabra esté dentro del texto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el texto ustedes van a encontrar esta palabra, por ejemplo, bacterias. Entonces, la idea es que ustedes enumeren la mayor cantidad de palabras posibles, pues que para ustedes consideran que de pronto no les da claridad con relación al texto que se les plantea, es decir, a la imagen y a las reacciones y al texto inicial que se les da y adelante pues consulten de alguna manera cuál es la definición como para que intentemos darle la interpretación a lo que se está leyendo. ¿Cuál es el objetivo mío con este primer punto? Pues la verdad es que de alguna manera nosotros nos confiamos mucho de saber palabras y lamentablemente lo que sabemos del español y lo que sabemos de nuestro idioma es muy poco. Entonces muchas veces que siempre que nos vemos abordados a hacer la lectura de cualquier documento, ya sea un documento en una red social, ya sea un documento en un periódico o ya sea un documento en un libro o en este caso en una guía de actividades, pues en algunas veces hay palabras que a pesar de que pues las conocemos como palabra, no sabemos muy bien cuál es el significado y el sentido que le quiere dar al texto. Entonces aquí van a hacer un listado, colocan en este caso la palabra desconocida y el significado. Yo creo que este punto no está tan complicado, ¿no? Siguiente, este es el que yo quiero trabajar el día de hoy y abordar un poquito porque creo que se generó, digamos, alguna confusión con relación, digamos, a la sesión número 3 de la guía número 1. Entonces yo aquí voy a hacer una correlación y voy a trabajar un ejemplo para este punto. Entonces el punto que lo que me dice que de cada una de las reacciones químicas que posibilitaron la formación de nuestra atmósfera, es decir, las reacciones que están aquí, en este recuadro, observen aquí en este lado, estas son las reacciones químicas que están escritas en ecuaciones químicas, sí, pero indican reacciones químicas. Entonces hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete reacciones químicas. Entonces lo que van a hacer es identificar en esas ecuaciones químicas, aquí, ecuaciones químicas, cuáles sustancias son reactivos y cuáles sustancias son productos. Yo sé que de pronto ustedes dirán, profe, pero tan elemental eso, sí, es muy elemental y a veces fallan muy bobamente porque pues es algo muy elemental y nos confiamos bastante. Entonces, recuerden que van a tener en cuenta la información. Pues yo dije, de pronto, pues para no hacerlos ir hasta la sesión 3, si están aquí en esta explicación, pues esta es la información que se debe considerar en la sesión 3, en donde comenzamos a hablar que un cambio químico se interpreta por medio de una reacción química, en la cual la expreso por medio de una ecuación química en donde los componentes que están antes de la flecha, es decir, no llamémoslo antes de la flecha, los componentes que están al lado izquierdo de la ecuación química, antes de indicarme cuál es la dirección de la reacción, esas sustancias se van a denominar las sustancias iniciales, pero lo que yo denomino en química reactivos o reactantes. Y las sustancias que están después de la flecha, es decir, después de la dirección, es decir, hacia el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Son las sustancias en las que finales, es decir, las sustancias en las cuales las sustancias iniciales se convirtieron, ¿sí? Ya eso en química nosotros lo denominamos productos. ¿Cuál es la malinterpretación que ustedes se dan? Ustedes siempre piensan que, digamos, que los reactivos y productos se tienen que dar con el nombre. No, en química se dan por medio de las ecuaciones químicas y lo que se colocan son algo que se denomina fórmulas químicas, ¿sí? Entonces, para este caso, lo que yo tengo acá, hacia el lado derecho, observen, tengo mi flechita aquí que me está dividiendo este proceso. Es decir, que lo que está acá antes de los reactivos, o sea, antes de la flecha, es lo que yo denomino reactivos. Y ahora, ¿qué es lo que debo, digamos, como de alguna manera mirar dentro de la ecuación? Pues sencillamente, ustedes van a observar que aquí, ay, está como muy, voy a borrar esto acá. Voy a cambiar un poquito el grosor Ustedes se van a dar cuenta que aquí hay unos más, ¿cierto? Como si fuera una ecuación matemática, pero en vez de tener variables X y Y,
en este caso lo que tengo son sustancias, ¿sí? Representadas por fórmulas químicas, que son estas de acá. Este más que está acá, lo que significa es la separación de que pueden existir, en este caso, en este lado de la ecuación, diferentes tipos de reactivos. Si no existiera el más, si no se estuviera solamente la sustancia sin el más, quiere decir que solamente hay una única sustancia. En este caso, ¿cuántas sustancias hay de reactivos? Tenemos uno y tenemos dos. Pero en este caso, estos dos, como están en este lado de la ecuación, se consideran que son las sustancias iniciales, es decir, los reactivos. Bien. Ahora, los que están hacia el lado derecho de la ecuación, o sea, después de esta flecha, no, pues no siempre va a ocurrir así, pero los que están en ese lado de la parte derecha, también aquí hay dos reactivos, observen. Dos productos, perdónenme, dos productos. Esperen un momento, que es que no entienden que estoy en una reunión. Yo no sé por qué no miran eso. Eh, listo. Entonces, estas dos sustancias que están acá, pues yo le denomino productos. Por el momento yo no les he dicho, chicos, nómbrenme las sustancias que están ahí. Simplemente comencemos a identificar. Entonces, aquí yo tengo dos sustancias, CH4 y O2, los cuales son reactivos. Y aquí tengo dos sustancias, CO2 y H2O, que es agua, que son los productos de esta ecuación química, que me representa una reacción química, que me representa un cambio químico. Entonces, ahora el ejemplo es, aquí me pide identificar las sustancias de las ecuaciones químicas. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a este de acá, con el tablero. Entonces, voy a ir a mi tablerito y vamos a solucionar ese punto. Entonces, nuevamente, entonces, observen aquí, aquí me indica una flecha, la cual de alguna manera me separa los reactivos de los productos. Entonces, esas sustancias que están a este lado, ¿sí? Que están al lado izquierdo de la ecuación química, recuerden, lado izquierdo de la ecuación química, se denominan reactivos. O sea, ya los estoy comenzando a identificar de acuerdo a lo que me pide el ejercicio en ese punto. Estos se denominan reactivos. Y a este lado, después digamos, de la flecha hacia el lado derecho de mi ecuación química, esto que está acá es lo que yo denomino productos. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque en algún momento dado, cuando, por ejemplo, se trabaje un poquito de estequiometría, pues a mí me van a hablar en términos de reactivos y productos. Entonces yo tengo que comenzar de alguna manera, a reconocer en una ecuación química hacia qué lado están mis reactivos y hacia qué lado están mis productos. Ahora, en este caso, ¿cuántos reactivos tengo en mi ecuación química? Pues acá tengo uno. Si observan aquí el más, esto me separa y aquí tengo dos. Uno y dos sustancias. Tengo el magnesio Mg y tengo el oxígeno. Bien. Y en los productos, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues aquí tengo también nuevamente, tengo mi más que me separa la cantidad de sustancias. Tengo esta sustancia que es el MgO, óxido de magnesio, y uno de mis productos es la luz, por ejemplo. Es decir, que cuando reacciona el magnesio en oxígeno, por medio de calor, entonces cuando caliento esos reactivos, pues lo que se va a producir es el óxido de magnesio y luz. En este caso, mis reactivos están interpretados en una ecuación química al lado izquierdo, mis productos están en una ecuación química en el lado derecho. Aquí ya estoy comenzando a solucionar. Ustedes lo pueden hacer así, lo pueden hacer en recuadro, lo pueden hacer en corchete, pueden subrayar y colocar con un color los reactivos de un color y los productos de un color, pero la idea es que cuando ustedes vayan al recuadro donde están las diferentes reacciones químicas, para cada una de esas reacciones químicas identifiquen hacia qué lado están los reactivos, hacia qué lado están los productos. ¿Sí? Aquí hay una flecha que ustedes dirán, pues aquí hay una flecha que va hacia los dos lados, no importa. Recuerden, siempre hacia el lado derecho van a estar mis reactivos, siempre al lado izquierdo, perdónenme, mis reactivos, siempre a mi lado derecho, mis productos. Y eso es lo primero que se va a pedir, digamos, dentro de ese punto número 2. Listo. Tercer punto. Entonces, en el tercer punto, lo que ahora me piden es, bueno, yo puedo clasificar las reacciones químicas de dos maneras, o como endotérmicas o como exotérmicas. Entonces, aquí me dice, del listado de las reacciones químicas de las etapas 3, es decir, nuevamente, voy a mi cuadrito acá,
y voy a señalar etapa 3 y etapa 4, es decir, estas tres reacciones químicas que están aquí planteadas, pues lo que yo voy a hacer es contestar ese punto, que me va a pedir clasificarlas o como una reacción exotérmica o como una reacción endotérmica, ¿sí? Entonces, dice, de las etapas 3 y 4, explique qué tipo de reacción ocurre en cada una de ellas. Justifica tu respuesta. Entonces, yo les decía, pues tengan en cuenta lo que se decía en la sesión número 1, en la guía número 1 del numeral 2. Es decir, decía esto, cuando una reacción química absorbe energía, se clasifica como endotérmica. Es decir, que la energía o el calor, observen aquí, está como un reactivo, ¿sí? Hace parte de una reacción inicial. Bien, es decir, está sobre esta posición. Entonces, yo a ese tipo de reacciones en donde se requiere energía, o sea, por ejemplo, calentar, pues se denomina una reacción de tipo endotérmica. Ahora, todo lo contrario, si libera energía al entorno, es decir, libera calor, libera luz, etcétera, o electricidad, por ejemplo, esta se clasifica como exotérmica. Es decir, que en este caso calor o energía hace parte de qué? De los productos. Ustedes en el punto anterior ya hicieron una clasificación, identificaron cuáles eran los reactivos y cuáles eran los productos, ¿cierto? Entonces, identificaron aquí los reactivos, identificaron aquí los productos. Bien, ahora la idea es, a partir de identificar eso, pues identifiquen la energía o el calor, en qué parte está de la ecuación. Miran, profe, pero si no está colocada acá, si no está, por ejemplo, colocada como en esta reacción, si observan aquí, el calor, ¿dónde está? Entre las dos flechas, entre los reactivos y entre los productos. Cuando yo coloco, digamos, algo acá, entre la flecha, es decir, sobre la flecha o por debajo de la flecha, siempre va a ser parte de los productos porque está antes de terminar la flecha, está al lado izquierdo. Y recuerden que si está al lado izquierdo es porque se categoriza como un reactivo. Es decir, que para esta reacción, por ejemplo, si me la piden clasificar como endotérmica o como exotérmica, pues el calor hacia qué lado está, pues hacia los reactivos, ¿cierto? Aquí me está indicando, es hacia los reactivos. Entonces, como está hacia los reactivos, pues de acuerdo con la información que me daba la guía, pues si están los reactivos, observen aquí, nuevamente acá, en los reactantes, ¿qué tipo de reacción es? Si están los reactivos, una reacción endotérmica. Es decir, que la reacción anterior, que es la que, por ejemplo, estoy tomando aquí como ejemplo para el punto 2 y 3, pues es una reacción de tipo endotérmica en su inicio, ¿cierto? Porque de alguna manera que necesita calor para que se produzca. Pero también es una reacción de qué tipo. Observen aquí en el producto que hay. Luz. ¿Cierto? O sea que es una reacción también de qué tipo, tanto endotérmica como exotérmica, porque está en los productos. Pero puede existir que no, o sea, solamente esté o el calor o la luz solamente en una de las dos posiciones, es decir, o en los reactivos o en los productos. Entonces yo puedo clasificar. Lo mismo ocurría con la fotosíntesis, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y podían averiguar un poquito más también, consultar, pues la fotosíntesis tiene estas dos relaciones absorbía luz, ¿sí? Pero una parte de la fotosíntesis generaba energía, ¿sí? Es decir, que era una reacción tanto endotérmica como exotérmica. Pero inicialmente la fotosíntesis era una reacción endotérmica. Ya si ustedes daban alguna explicación de acuerdo a, pues, a lo que se les daba en la guía, pues ya lo podrían clasificar, ¿bien? Y eso mismo, pues van a realizar con estas tres reacciones. Observen dónde está la energía y clasifiquen si es endotérmica o exotérmica. Y pues intenten justificar con sus palabras. Por último, creo que esta es la más, digamos, más sencilla. Yo creo que ustedes van a sacar ideas de lo que voy a explicar aquí. La pregunta es, ¿cuál crees que es la importancia de la atmósfera del planeta Tierra para la vida? ¿Y cuál es la relación del proceso de la fotosíntesis con la creación de la atmósfera terrestre? Entonces yo traje, digamos, como algunos aspectos, digamos, importantes, pues para hablar sobre la importancia de nuestra atmósfera para la vida. Lo primero es que de alguna manera conserva, digamos, las temperaturas y por lo tanto es la que mantiene el equilibrio climático, es decir, generan algo que se denomina el efecto invernadero, en donde hay una relación entre, digamos, el dióxido de carbono que se produce, el metano y el agua y el vapor de agua y cómo
digamos, la energía o el calor que proviene del universo, pues mantiene una cierta temperatura, ¿sí? Promedio en el planeta Tierra. Esa es la primera importancia. Genera, digamos, como un clima en donde pueda, en ciertas regiones del planeta Tierra, pues habitar vida. Lo segundo es que nos protege de las radiaciones ultravioletas. Si ustedes veían en la en la etapa número 4, el oxígeno se convertía en ozono, ¿sí? Esa reacción química, esa simple reacción química, esa formación de ozono en la parte más externa de nuestra atmósfera, es la que nos protege de las radiaciones fuertes del Sol, que provienen del Sol. Y pues nos protege de una radiación específica que se denomina ultravioleta, ¿sí? Que puede generar en nosotros enfermedades, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Digamos, otro aspecto que le da importancia a la atmósfera es que pues, permite mantener el oxígeno y pues como permite mantener el oxígeno, pues todos aquellos seres vivos que dependemos del oxígeno, que son absolutamente, digamos, el 99.9%, pues podemos convivir y vivir, ¿sí? Y además, pues también contiene el dióxido de carbono, que es lo que permite a las plantas realizar la fotosíntesis. Otra importancia también de la atmósfera es que es en ellas donde se dan todos los fenómenos, como por ejemplo un ciclo importante que es el ciclo del agua, ¿sí? Entonces en ella se permite que el vapor de agua genere las nubes, que ahí en las nubes el agua se condense y luego por acción de un cambio de temperatura pues precipite en lluvia. Eso permite de alguna manera pues recircular el agua, purificarla y por nosotros poder, por ejemplo, tener agua que podamos beber. Y por último, pues la atmósfera de alguna manera es materia prima pues para generar diferentes tipos de energía, como por ejemplo eh, obtener nitrógeno que se utiliza para refrigerantes, es decir, obtener ese gas que permite que nosotros podamos congelar nuestros alimentos o disminuir la temperatura permite por medio del movimiento del viento, es decir, de esa propia atmósfera, obtener energía eólica, ¿sí? Entre otras, ¿cierto? Entonces, esto también permite el paso de cierta energía y mantenerla dentro del planeta Tierra, pues para que haya un aumento, digamos, de temperatura, etcétera. Entonces, aquí hay algunos, digamos, he colocado 5, pero ustedes pueden o colocar más o de acuerdo a lo leído y a lo que está dentro de la guía, también inferir cuáles otras, digamos, o cuáles otros puntos para lo cual es importante en este caso la atmósfera de la Tierra. Y por último, pues la pregunta es, ¿cuál es la relación del proceso de la fotosíntesis? Si ustedes analizaron muy bien y analizan muy bien, y aquí es una interpretación de gráficas de esa imagen inicial, en una de las 4 etapas hay un proceso en donde los organismos fotosintéticos comienzan a producir oxígeno, ¿sí? Y ahí pues ustedes pueden inferir y colocar con sus palabras por qué es importante. Intenten ampliar su argumentación, no solamente decir porque se produce esto y ya, sino de alguna manera intenten decir, bueno, acá en esta etapa se produce esto porque estos organismos producen esta sustancia y esto se relaciona con las plantas, con las algas y con etcétera, con bacterias, con algunas bacterias que producen la fotosíntesis. Hay que recordar que la fotosíntesis de alguna manera es importante porque no solamente produce oxígeno, sino también produce eh, carbohidratos, sustancias más complejas que pueden ser alimentos para todos los organismos que habitamos este planeta Tierra y eso permitió de alguna manera pues que aquellos organismos que pues sobrevivimos del oxígeno y que somos de gran tamaño pues pudiéramos de alguna manera sobrevivir durante un buen tiempo hasta el día de hoy dentro del planeta Tierra. Bien, digamos, eso es como la importancia y como la relación que ustedes tienen. Ya después ustedes le van a dar una relación más directa con lo que leen digamos, de forma puntual en la sesión número 4.